Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén pasando un día increíble porque hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que estoy segura, los va a tener pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces misterioso, y siempre apasionante mundo de las telenovelas turcas, y más específicamente en la vida, la relación y los secretos de dos de sus estrellas más brillantes, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones, especulaciones y revelaciones? Porque hoy vamos a desentrañar las declaraciones, los rumores, y todo lo que ha rodeado la relación entre estos dos ídolos. Les prometo que este vídeo los va a sorprender, los va a enganchar y quizás, hasta les revele algunas verdades que desconocían. Así que quédense hasta el final, porque la cosa se pone realmente buena. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos y por supuesto, darle un buen me gusta a este si disfrutan de la información y las curiosidades sobre el mundo del entretenimiento turco. Me encantaría tenerlos a bordo de esta aventura. Empecemos por el principio para aquellos que quizás sean nuevos en el universo de las telenovelas turcas. ¿Quiénes son Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, para los que aún no los conocen, son dos de los actores turcos más exitosos, populares y queridos del momento. Ambos han conquistado el mundo literalmente con sus talentos, su carisma, su profesionalismo y por supuesto, su innegable belleza. Han logrado trascender fronteras, convirtiéndose en verdaderas estrellas internacionales, y sus nombres son sinónimo de éxito en el mundo del entretenimiento. Demet Özdemir, con su sonrisa radiante que ilumina cualquier pantalla y su mirada cautivadora que te hipnotiza al instante, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles dramáticos, cómicos y románticos con la misma facilidad y maestría. Su presencia en la pantalla es magnética, y su capacidad para conectar con el público es innegable. Ha protagonizado éxitos rotundos que han conquistado corazones en todo el mundo, entre ellos Erkencikus, emoticono besos. Esta serie, que analizaremos en detalle más adelante, fue su gran salto a la fama internacional. Su interpretación de Sanem, una joven soñadora y romántica, la catapultó al estrellato y la convirtió en un ícono de estilo y belleza. Dodu Unep Kaderindir, emoticono besos. En esta serie, Demet nos mostró una faceta más madura y dramática, interpretando a Zeynep, una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y superar las adversidades de su pasado. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público. Adnfara, emoticono besos. Más recientemente, Demet ha brillado en esta serie de acción y drama, donde interpreta a Farah, una joven madre que debe enfrentarse a situaciones extremas para proteger a su hijo. Demet demuestra una vez más su versatilidad y capacidad para interpretar roles complejos y emocionantes. Can Yaman, por su parte, con su físico imponente, su mirada intensa que parece penetrar el alma y su carisma arrollador, se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su presencia en la pantalla es magnética y su talento para interpretar roles románticos, dramáticos y de acción lo han convertido en uno de los actores más solicitados y admirados de la actualidad. Su éxito es indiscutible y su nombre resuena en todos los rincones del planeta. Ha protagonizado series que han marcado un antes y un después en su carrera. Erkencikus, emoticono besos. Al igual que Demet, esta serie fue el punto de inflexión en la carrera de Can. Su interpretación de Can Divit, un fotógrafo publicitario exitoso y encantador, lo convirtió en un ídolo y un sex symbol a nivel internacional. Dolunay, emoticono besos. En esta serie, Can interpretó a Ferit Aslan, un hombre de negocios obsesionado con el control que se enamora de Nazl, una joven y talentosa chef. Su química con la actriz Özge Gürel fue igualmente destacada. By Jane, emoticono besos. En esta comedia romántica, Can interpretó a Özgür Atasoy, un soltero empedernido que se enamora de Ezgi Ünal. La serie fue un éxito en muchos países. Pero, ¿qué es lo que realmente los unió y los catapultó a la fama, y lo que hoy nos convoca en este vídeo? La respuesta es simple pero explosiva. La química innegable, la conexión palpable y la pasión desbordante que existió entre Demet Özdemir y Can Yaman en Erkencikus. ***. ¡Ay, esa serie!
Fue un verdadero fenómeno, un éxito rotundo que traspasó fronteras, conquistó audiencias de todas las edades y nacionalidades, y que convirtió a Demet y Can en la pareja de moda, en los reyes de la televisión turca, en dos ídolos para millones de personas. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem y Can, conquistó a todos con su romanticismo, su humor, sus hermosos escenarios y, por supuesto, la innegable química entre sus protagonistas. Y es que, seamos sinceros, la conexión que se veía en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, las risas cómplices, los gestos sutiles, la intensidad de sus miradas, la manera en que se tocaban, todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral, que había algo que trascendía la ficción y que conectaba a los actores a un nivel más profundo. La pasión que transmitían en cada escena era palpable, y el público, como no podía ser de otra manera, se enamoró de esta pareja y comenzó a especular, a soñar y a desear que su amor traspasara la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. Las redes sociales en ese momento explotaron con fotos, vídeos, edits, fanfics y teorías sobre su posible romance. Los fans, emocionados y enamorados de esta pareja, crearon comunidades en línea, compartieron sus sentimientos y deseos, y alimentaron la fantasía con cada nueva foto, cada vídeo y cada entrevista de los actores. La especulación y el fervor eran tales que cada gesto, cada palabra, cada mirada era analizada y comentada hasta el infinito. Y vaya si hubo material para alimentar la fantasía. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? Esa es la gran pregunta, la que todos nos hacemos y la que ha generado un sinfín de debates, especulaciones y rumores a lo largo de los años. La respuesta, como suele suceder en estos casos, es compleja y multifacética. Y es aquí donde entran en juego las declaraciones que han hecho a lo largo de los años, las entrevistas que han concedido, las fotos que han compartido y las situaciones que han protagonizado, todo lo cual nos ha dejado con más preguntas que respuestas y ha mantenido viva la llama de la especulación. Porque a veces la ambigüedad es la mejor estrategia para mantener la atención del público, para alimentar la curiosidad y para mantener la especulación al rojo vivo. Y en el caso de Demet y Can, la ambigüedad ha sido una constante en sus declaraciones y en su comportamiento. Empecemos por Demet Özdemir. Ella, con su personalidad encantadora, su profesionalismo impecable, su discreción y su habilidad para mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos, siempre ha sido muy cuidadosa con sus declaraciones sobre su vida personal y sobre su relación con Can. Sin embargo, en algunas entrevistas, ha dejado entrever su opinión sobre él y sobre su relación. En una ocasión, durante una entrevista en la que le preguntaron directamente sobre la posibilidad de un romance fuera de la pantalla, Demet respondió con una sonrisa enigmática y un brillo especial en sus ojos. Asterisco asterisco, lo que se ve, no se pregunta asterisco asterisco. ¡Guau! Esa frase, dicha con esa sonrisa pícara y con esa mirada que parecía esconder secretos, dio mucho de qué hablar. Significaba que había algo, que existía algo más que una simple amistad, o simplemente estaba jugando con la curiosidad y la expectativa de los fans. Estaba coqueteando con la idea, alimentando el morbo y aprovechando el interés mediático. La ambigüedad de su respuesta dejó a todos con la intriga, y la especulación se disparó nuevamente. En otra entrevista, Demet habló sobre la importancia de la confianza, el respeto mutuo y la comunicación en una relación. Y aunque no mencionó directamente a Can ni su relación, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta, como una reflexión sobre lo que había vivido y aprendido. Para mí la confianza es fundamental, dijo Demet con sinceridad y convicción. Si no hay confianza, no hay nada. También es importante el respeto mutuo, valorar a la otra persona, comunicarse abiertamente y ser honestos con los sentimientos. ¿Estaba Demet insinuando que en su relación con Can hubo una falta de confianza, de respeto o de comunicación? ¿O simplemente estaba hablando en general, sobre los valores que ella considera importantes en cualquier relación? La verdad, como suele suceder, quedó en el aire y la especulación continuó. Además, Demet siempre ha mantenido una postura profesional y respetuosa hacia Can, evitando declaraciones polémicas o negativas. Siempre ha hablado de él con respeto y admiración, destacando su talento, su profesionalismo y su compañerismo. Sin embargo, nunca ha confirmado ni negado directamente los rumores de romance, lo cual ha mantenido viva la curiosidad y la especulación. Pero las declaraciones de Can Yaman no se quedaron atrás. Él, con su personalidad más abierta, extrovertida y directa, también ha hecho comentarios que han alimentado la especulación y han generado debates entre los fans.
En una entrevista en la que le preguntaron sobre su relación con Demet, su respuesta fue bastante reveladora y a la vez ambigua. Demet es una persona maravillosa, una gran compañera de trabajo, una profesional excepcional y siempre la recordaré con mucho cariño. Una frase bonita, sí, pero que a algunos les pareció un poco fría, un poco distante. ¿Por qué no mencionar su relación con más entusiasmo, con más pasión, si realmente sentía algo por ella? ¿Por qué no expresar su cariño de una manera más efusiva, más personal? ¿O era una forma de dejar claro que su relación, más allá de la amistad y el compañerismo, había terminado y que ahora solo quedaba el recuerdo de un buen trabajo en equipo? La respuesta de Khan generó un debate entre sus fans. Algunos consideraron que su respuesta era sincera y respetuosa, mientras que otros la interpretaron como una señal de que su relación había terminado. Además, a lo largo de los años, Khan ha evitado hablar abiertamente sobre su vida privada, y ha sido muy cuidadoso con sus declaraciones sobre sus relaciones sentimentales. Esto ha hecho que la especulación sobre su relación con Demet y sobre su vida personal en general continúe. También hubo algunos episodios que alimentaron los rumores de un posible distanciamiento y de conflictos entre ellos. Se dice que en un momento dado, dejaron de seguirse en las redes sociales, una práctica que en el mundo de las celebridades siempre se interpreta como una señal de ruptura o de conflicto. También hubo rumores de que durante la promoción de Erkencikus, hubo ciertas tensiones, roces y desacuerdos entre ellos, aunque nada de esto fue confirmado oficialmente. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de estos rumores y especulaciones, no existen pruebas concretas de que Demet y Khan hayan tenido una mala relación, o que se hayan distanciado permanentemente después de Erkencikus. Es más, en alguna que otra ocasión, han dejado entrever que a pesar de todo, mantienen una relación cordial y respetuosa. Por ejemplo, en algunas entrevistas más recientes, han hablado el uno del otro con respeto, admiración y cariño, aunque sin entrar en detalles sobre su relación personal. Esto sugiere que a pesar de los rumores y especulaciones, mantienen una relación profesional y amistosa, y que han logrado superar cualquier posible conflicto o malentendido del pasado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad es que no podemos saber con certeza qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman. Lo que sí sabemos y es innegable es que la química entre ellos en Erkencikus fue innegable, que su relación, tanto en pantalla como fuera de ella, generó una gran expectación y que su historia ha sido objeto de especulación y debate durante años. Las declaraciones que han hecho a lo largo de los años nos han dejado con más preguntas que respuestas, y han mantenido viva la llama de la especulación. La ambigüedad en sus respuestas, la discreción de Demet y la aparente frialdad de Khan han contribuido a mantener el misterio y a alimentar la fantasía de los fans. Y aquí es donde entra en juego el concepto de la búsqueda de la felicidad, a la que hace referencia el título de este vídeo. Porque al final cada uno de ellos ha seguido su propio camino, ha tomado sus propias decisiones y ha buscado la felicidad a su manera. Demet ha encontrado la felicidad en su matrimonio con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco con quien contrajo matrimonio en agosto de 2022. Su relación parece ser sólida, estable y feliz, y ambos se muestran muy enamorados y comprometidos con su vida en común. Demet ha manifestado en varias ocasiones su felicidad y agradecimiento por haber encontrado el amor y la compañía en Oğuzhan, y ambos se han convertido en una de las parejas más queridas y admiradas de la farándula turca. Khan, por su parte, ha estado involucrado en varias relaciones sentimentales, y parece estar centrado en su carrera profesional, que sigue creciendo a pasos agigantados. Ha participado en proyectos internacionales, ha sido imagen de importantes marcas y ha consolidado su posición como uno de los actores más reconocidos y solicitados del mundo. Aunque no ha encontrado una pareja estable en la actualidad, se le ve disfrutando de su vida, de su trabajo y de su éxito, y parece estar en un buen momento personal y profesional. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el amor y la pasión pueden nacer en el set de rodaje, de cómo la química y la conexión pueden traspasar la pantalla, pero también de cómo la vida, a veces, nos lleva por caminos diferentes, de cómo cada persona tiene sus propios sueños, aspiraciones y prioridades. Lo importante al final es que ambos han encontrado la felicidad a su manera, que han logrado el éxito profesional y personal, y que siguen siendo dos de las estrellas más queridas, admiradas y respetadas de Turquía y del mundo. Su historia, su química y su legado en Erkencikus seguirán siendo recordados por siempre, y su impacto en el mundo de las telenovelas turcas es innegable. Ahora bien, me gustaría hacer algunas reflexiones adicionales sobre este tema tan apasionante.
Es importante recordar que en el mundo de la farándula, los rumores, las especulaciones y las noticias falsas son moneda corriente. Por eso es fundamental ser críticos con la información que recibimos, trastar las fuentes y no dejarnos llevar por las emociones o las expectativas. En el caso de Demet y Can, es evidente que existe un gran interés por parte del público en conocer detalles sobre su vida privada y sobre su relación. Sin embargo, es importante respetar su privacidad y entender que tienen derecho a proteger su intimidad y a elegir cómo quieren vivir sus vidas. Además, es importante recordar que el amor y la felicidad no son una fórmula mágica, y que cada persona tiene su propia forma de encontrarla. A veces las relaciones que nacen en el trabajo, como fue el caso de Demet y Can, pueden ser muy intensas y apasionadas, pero también pueden ser difíciles de mantener a largo plazo. Lo importante es que ambos han aprendido de sus experiencias, han crecido como personas y profesionales, y han logrado construir una vida feliz y exitosa. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Qué les parece su relación actual? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías, así que no duden en dejarlos aquí abajo. Y recuerden que no importa lo que haya pasado en el pasado, lo que importa es el presente y el futuro. Y en el caso de Demet y Can, el futuro parece prometedor, con nuevas series, nuevos proyectos y nuevas oportunidades para seguir brillando. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos los fanáticos de las telenovelas turcas y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las telenovelas turcas y sobre los secretos de las estrellas. Los espero con ansias. Muchas gracias por ver, por escuchar, por compartir sus opiniones y por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más chismes y más emociones del mundo de las telenovelas. Un abrazo enorme y hasta pronto.